Guerra contra el narco. La guerra contra el narcotráfico no es en realidad una guerra contra el narcotráfico. La guerra responde a otra agenda diametralmente opuesta a los fines declarados. Que el Estado es un protagonista en esta maquinación delincuencial y no un rehén del crimen organizado, por ejemplo. Que ese relato que sitúa en la historia del narcotráfico el germen de la guerra, pues es tan solo un mito. Y que este primer mito, ampliamente aceptado, no sin canallesco intelectualismo, distorsiona la realidad que envuelve al escenario belicista en México. E invita obviamente a la construcción de otros mitos que incluso académicos de alta ralea reproducen hasta el hastío. El autor del libro La parábola de Pablo, el investigador social Alfonso Salazar, escribió que el narcotráfico es un negocio de alto relieve en el que se pueden derrotar a los narcotraficantes, pero no al narcotráfico. Siempre hay dispuesta una nueva generación para reemplazar a los capos que han sido muertos o han sido detenidos. También en mayo del 2012, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Charles Jacoby, declaró que aunque México había capturado o matado a 22 de 37 de sus más buscados capos, su eliminación no había tenido ningún efecto apreciable positivo en reducir la violencia generada por el tráfico de drogas. El crimen organizado hizo transformar a México de un territorio de tránsito de droga a otro, a un territorio de consumo, a una penetración prácticamente de todas las instituciones estatales y públicas. Ellas son organizaciones transnacionales, ¿no? Para empezar, me parece, Jesús, que nosotros, por ejemplo, seguimos llamándoles cárteles de la droga. En Estados Unidos ya se les llama organizaciones transnacionales. Imagínate, o sea, operan ya como una estructura de empresa, ¿no? Entonces creo que realmente ya son una empresa estos narcotraficantes, pero finalmente para que funcione y sirva y opere, pues está detrás la impunidad y la corrupción en un país donde realmente pues los índices están elevadísimos. Recordemos que la protección a los narcotraficantes empieza desde las policías municipales, ¿no? Pero policías que ganaban 6,000, 8,000 pesos al mes, Jesús, que fácilmente pues eran corrompidos, son corrompidos por el narcotráfico. Y vemos que si pasa esto a nivel municipal, pues también hemos estado viendo y han estado saliendo a la luz, pues que detrás de los narcotraficantes hay políticos de primer nivel en dependencias de seguridad. La narconarrativa que se instauró entre el 2006 y el 2018 se orientó a crear significaciones oficiales y mediáticas que justificaron y encubrieron la militarización del país y su letalidad del 99% como fuentes de las espirales de violencia en México. Esta narconarrativa se fundamenta en la idea maniqueísta de buenos y malos o de policías, ¿no?, persiguiendo forajidos, aficionados a la destrucción y a la violencia. Este discurso securitario, nada más ni nada menos, coloca a las organizaciones criminales como un problema de seguridad nacional que atenta contra el Estado y que tienden dichas empresas a estar fuera de control. Bueno, la élite político-conservadora que gobernó durante 2006 y 2012, en aras de resarcir su ilegitimidad dada por el fraude electoral, le dio forma a este discurso en aras de afianzar su poder. Bueno, con esta narrativa securitaria se argumentó sin fundamento y con total irresponsabilidad que el país está tomado por los cárteles y narcotraficantes, que estaba tomado. Y de ahí que fuese preciso y urgente militarizar al territorio nacional. Pues de lo contrario, dicen, se perdería totalmente el control. En México me parece que hubo un intento de colombianizar el territorio nacional con Calderón, que derivó en otras dinámicas muy sangrientas también, en donde derivó en una guerra ya totalmente fuera del ámbito de las drogas, porque ya estamos presenciando la actividad de grupos paramilitares que se conformaron a partir de esta política. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, este estado ilegítimo del 2006 al 2012, este discurso se replicó entre académicos, intelectuales, expertos, comunicadores, que lo único que buscaba era esconder el fondo, es decir, era tapar la amalgama que relacionaba a políticos, a empresarios y, por supuesto, a los criminales. México fue territorio de entrenamiento y fue territorio de experimentación de grupos paramilitares que ahora vemos con mucha preocupación, pero también con mucha normalidad, que ya se mueven en prácticamente todo el territorio nacional y que muchos de los grupos de crimen organizado cuentan por lo menos con una célula armada, pertrechada, capacitada
para guerrilla urbana, ¿no? Y eso lo vimos en el caso Culiacán, cuando se intentó detener a Ovidio Guzmán. Vimos que por lo menos ese grupo criminal en Sinaloa cuenta por lo menos con una célula capaz de reaccionar en pocos minutos. Y lo estamos viendo en Jalisco, lo estamos viendo en Michoacán, en fin. México es una sociedad rota, fracturada por las enormes asimetrías sociales que le exponen a una mayor espiral de la violencia criminal, enraizados en este clasismo que únicamente busca exterminar a los más pobres. Conforme avanza esta narrativa, conforme avanza este panorama, se van creando las condiciones correctas, entre comillas correctas, estas condiciones que le permiten precisamente a la economía criminal consolidarse y acabar por socavar precisamente el Estado de Derecho y las instituciones en su propio beneficio. Ahí es donde tendríamos que estar los que investigan estos temas, los periodistas, exigiéndole al gobierno o a las autoridades establecer muy bien las delimitaciones entre grupos del crimen y empresas de protección convertidas en grupos de paramilitares. Me parece que ahí es donde la distinción marca las tendencias de qué es lo que está ocurriendo en este país, y ahí está, por supuesto, la respuesta de quién está ganando con este caos violento. La corrupción y la impunidad como aderezos fundamentales, y no como lo ha querido vender la narrativa oficial, se convierten en puntos fundamentales de una economía de la muerte, de una economía generada por esta violencia del crimen organizado, que se germina desde adentro hacia afuera, desde arriba hacia abajo precisamente, y que tiene una finalidad muy clara: aprovecharse de un Estado postrado, de un Estado sitiado, de un Estado que simple y llanamente no puede ante la violencia del crimen organizado, ante el monstruo que él mismo ha creado. Billones de dólares gastados en agencias como la DEA, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. ¿Y con qué resultados? Con resultados nulos en base al objetivo. Pero sí, esta guerra genera muchos dividendos a un cierto grupo, ¿no? Porque como es una guerra, Estados Unidos siempre que declara una guerra, el militarismo está atrás, ¿no? Se justifica este imperialismo, se ha justificado la doctrina Monroe y el imperialismo estadounidense con sus guerras contra el terrorismo, con su guerra contra las drogas. En el caso de la violencia criminal no solo basta con la erradicación de una moral y política prohibicionista de las drogas, ni mucho menos con una política de seguridad que privilegie lo policíaco militar, o lo que es lo mismo, la represión y criminalización de los pobres como estrategia. Es importante partir de la concepción de la salud pública en el tratamiento de las drogas y de la generalización de la epidemia que entrañan los homicidios dolosos. Complementario a ello, obviamente hablamos de políticas orientadas, ¿no?, a regenerar el tejido social y a revertir la cultura de la violencia que envuelve a los jóvenes de varias generaciones. Guerra contra el narco